Bueno gente, hoy voy a explicarles lo que es la crisis en los videojuegos, ya que ha estado saliendo en algunos medios de comunicación, en algunas revistas de videojuegos, en algunas páginas de videojuegos. Se puede ver que están hablando de una crisis de videojuegos, una crisis que algunos tienen, otros no, nadie sabe exactamente de dónde viene esa crisis, nadie sabe quién la tiene, quién no. Y lo primero que uno piensa es, ¿cómo? Si en el año 2020 hubo una pandemia y fue el mejor año en ventas de videojuegos en la historia del videojuego, ¿cómo puede haber una crisis de videojuegos si venimos del mejor año jamás imaginable en ventas? ¿Ok? Pero sí, sí hay una crisis de videojuegos, sí hay quienes la tienen y quienes no. Y sí hay empresas que ganaron muchísimo dinero y otras empresas que no. ¿Ok? Entonces lo que voy a explicarles es quiénes tienen esa crisis, por qué las tienen, ¿sí? Y cuál es todo el bardo que hay alrededor, ¿sí? De por qué tienen esa crisis. Bien, entonces, empecemos. Empecemos a separar las cosas, ¿sí? Hay empresas que durante el año 2020 ganaron muchísimo dinero y les fue muy bien, y eso está perfecto. Tienen razón cuando dicen el año 2020 fue el mejor año en ventas de videojuegos de todos los tiempos, y en eso estamos de acuerdo, está todo perfecto. Pero también es cierto que hay algunas empresas que se vieron muy perjudicadas, especialmente corporaciones, ¿bien? Que no es lo mismo una compañía pequeña que una corporación, y principalmente 4 corporaciones, que dan la casualidad que son 4 corporaciones de medios, es decir, que son las mismas empresas, son las mismas corpos que a vos te dan las noticias. Entonces, ¿qué te van a decir a vos? Que si a ellos les va mal, ellos te van a decir que a ellos les va mal, que hay una crisis en los videojuegos, y por eso es que a vos te llega la noticia de que hay una crisis. ¿Mm? Pero los únicos que tienen la crisis son, para ser más específico, para ser más puntual y más claro de todo, la Disney, la Warner, Microsoft y Sony. Y esos son las 4 corpos de medios que sufren la crisis de los videojuegos. Ahora voy a pasar a explicarte por qué. El primer punto a tener en consideración es que esas 4 corporaciones tienen CEOs muy viejos, CEOs muy anticuados. Gente como por ejemplo Murdoch. Murdoch es un CEO de Disney. Murdoch tiene 90 años. Murdoch a veces se olvida de las cosas. Se caga encima. Es viejo. Se está muriendo. Está gaga. ¿Ok? En los 80 Murdoch era un genio de los negocios. Un amo absoluto. En los 90 era un tipo super multimillonario. Pero hoy en día está gaga, tiene mucha plata, delega demasiadas responsabilidades y no sabe nada de videojuegos. Y eso me lleva al punto número 2. 2. Actitud corporativa. La actitud de estas 4 corporaciones, solamente ellos tienen esa crisis. Aclaremos, vuelvo a repetir, solamente ellos tienen esa crisis. Y quiero aclarar algo antes de empezar a explicar el punto número 2. No es una crisis que les vaya a hacer perder dinero. Es una crisis que lo que va a hacer es hacerles perder valor accionario, que no es lo mismo. No es que ellos pierden dinero, las corpos no pierden plata, las corpos tienen muchísima guita y si no ganan dinero de un lado, van a ganar dinero del otro, ¿ok? Por lo menos no en los términos en los que nosotros estamos acostumbrados y no en los números que nosotros, las personas comunes y corrientes, estamos acostumbradas a manejar, ¿sí? Lo que va a pasar es que ellos algunas de sus compañías que se dedican a hacer juegos, van a perder valor accionario. Y a eso es a lo que ellos le llaman crisis. ¿Mm? No es que ellos no es que van a perder 10 millones de dólares o algo por el estilo. Eso no va a pasar. Entonces, el punto número 2. Hablé de la actitud corporativa y el asunto es el siguiente. Ellos están muy acostumbrados a comprar empresas, ¿sí? Comprar empresas como lo hacía Murdoch en los 80. Murdoch en los 80 veía una cadena de televisión, compraba esa cadena de televisión, se quedaba con todos los empleados y si a algún empleado no le gustaba lo echaba y ya estaba asunto resuelto, ¿sí? Lo mismo pasa con una empresa de zapatos, por ejemplo. Vos tenés una empresa de zapatos, te comprás la empresa de zapatos, tenés todas las máquinas para hacer zapatos, contratás a los empleados o dejás a los empleados que ya estaban trabajando ahí y si hay alguno que no te gusta o que no está conforme con eso, lo echás y contratás a otro y punto. Bien, pero con las empresas de videojuegos las cosas no son así, porque las empresas de videojuegos generan dinero en base a sus artistas. Las máquinas de una empresa de videojuegos son computadoras comunes y corrientes que no valen nada y que en 6 meses pierden su valor.
¿Ok? Entonces aclaremos una cosa. Lo que vale dinero, lo que genera ganancia de una empresa de videojuegos es el arte que hay en el videojuego, no la computadora, no el logotipo. Y lo que pasa es lo siguiente, ellos compran la empresa, la actitud de esas corporaciones es comprar las empresas, y cuando ellos compran la marca, con todas las computadoras, con todo el estudio y todo lo demás, no hay absolutamente nada que impida que esos trabajadores renuncien, se crucen la vereda, pongan su propia empresa y vuelvan a ganar dinero por otro lado y creen su propia marca otra vez y no sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la adquisición de la corporación? Que lo único que le queda es un logotipo y un montón de computadoras viejas. Y gastaron un montón de plata en algo que no vale nada, ¿sí? Y que no produce nada y que no hace ganancia, amigo. Bien. Entonces la actitud corporativa es una actitud anticuada, una actitud que no valora al artista, una actitud que no valora a los empleados. Y eso es algo muy viejo. ¿Sí? Hay que destacar una cosa, la Disney y la Warner, principalmente esas dos corpos, se han dedicado por mucho, mucho tiempo a contratar gente principalmente de Estados Unidos. Si vos eras artista y querías trabajar en Estados Unidos y te ibas a vivir a Estados Unidos y ibas a pedir trabajo allá en la Disney o en la Warner, te cerraban la puerta en la cara. Te decían que no, que te volvieras a tu país. Y hay un problema. El problema es que los artistas no tienen color de piel o nacionalidad. Los artistas son artistas. No importa dónde sean. Valen lo que valen, no importa el país en el que estén. ¿Mm? Entonces, ellos le cerraron la puerta en la cara a muchos artistas y ahora esos artistas no quieren trabajar para ellos. Entonces, en pocas palabras, ellos mismos se estuvieron autosaboteando y se estuvieron complicando a ellos mismos al ayudar a crear una serie de leyes en los Estados Unidos que impedía que los extranjeros fueran a trabajar a las empresas de ellos. Bien. Ahora, podemos decir entonces que la crisis de los videojuegos está relacionada a una crisis artística. Bien. ¿Cómo los afecta a ellos? ¿Cuál es la solución? Que por lo menos ellos encuentran el problema de no tener buenos artistas extranjeros y de no contratar buenos artistas o artistas informáticos, como se le quiere decir. Ellos encuentran dos soluciones. Una es contratar programadores, ¿sí? Programadores cualquiera. Y la otra es subcontratar estudios. Bien. Pero hay una diferencia, hay un problema gigantesco entre lo que es un programador de escuela, de universidad, y un artista en programación, como por ejemplo yo. Yo que he estado 25 años estudiando informática para ser artista en programación, que he hecho videojuegos, que me dedico a otra cosa. La cosa es así. Un artista en programación está más cerca de los videojuegos, está más cerca del arte, está más cerca de otras cosas, como por ejemplo de la ingeniería robótica. Un artista en programación puede hacer un brazo electrónico. ¿Mm? Pero un programador de escuela, un programador común y corriente, es alguien que de arte no sabe nada y de videojuegos no sabe nada. Es un tipo que es más apto en lo que vendría a ser los lenguajes de la programación. Y por ahí es más normal que se dedique a otra clase de cosas, como por ejemplo programar cajeros de supermercado o cajeros automáticos, o no sé, hacer el balance de una gran cadena de supermercados o páginas de internet de, no sé, o aplicaciones de alguna empresa o algo por el estilo. Pero son dos cosas, dos áreas de la programación completamente distintas. Una cosa es tener creatividad y la otra cosa es ser un tipo más sistemático que se dedica a, no sé, a hacer balances de cuenta y a ver a medir cuánta hace un programa para que un cajero automático te suelte la guita. Son dos cosas distintas. ¿Bien? Ellos quieren suplantar artistas con programadores comunes. Los programadores comunes se ponen a trabajar en esas empresas que ellos compran y lo que hacen, el producto final, es una porquería. Lo que sale de esa compañía sin artistas es basura. Otra cosa que hacen, como dije al principio, es subcontratar. Subcontratar está bueno, porque subcontratar te da acceso a un estudio completo de videojuegos y a un montón de artistas. Pero ellos no subcontratan
buenos artistas occidentales, caros. Subcontratan malos artistas, en la mayoría de las veces surcoreanos, muy económicos, que son los mismos que suelen hacer animación, que son los mismos que a veces les arreglan problemas informáticos, cuando ellos hacen películas y cosas por el estilo. Bien, entonces ellos contratan esos, ¿cómo se llama? Esos estudios para que les hagan lo que vendría a ser los editores y les hagan los juegos o les suplanten los programadores que tienen. Entonces surge otro problema, un problema cultural, que los juegos que hacen los artistas surcoreanos o muy japoneses a veces son muy asiáticos, así que solamente tienen cabida comercial en algunos lugares, como por ejemplo China o el propio Surcorea, ¿sí? Pero no son aptos tal vez tanto para el mercado occidental, para Estados Unidos y para lo que viene a ser la Unión Europea, que son dos mercados muy, pero muy importantes, ¿sí? Lo que vendría a ser el mercado occidental. Entonces, lo que les producen es un producto muy asiático, también de muy mala calidad. Recortes presupuestarios y de personal vendría a ser el tercer punto en lo que vendría a ser la mala actitud que tienen. El recorte de personal es una de las características de las corpos, ¿sí? Ellos, ¿qué hacen? A veces para ahorrar un poquito de dinero, porque ven que la compañía está medio mal, lo que hacen es despedir a algunos empleados, esperando que con eso hacer una especie de ahorro ahí, aflojarle un poco a los empleados, qué sé yo, y con eso tener mayor ganancia y suplantar un poquito de las pérdidas, ¿bien? Bueno, en las empresas de videojuegos las cosas no son así. Si vos, en el montón de empleados que tenés, llegás a despedir al, no sé, al artista más importante o al tipo que más te aporta en materia de ideas, o no sé, alguna estrella, puede ser que tengas un programador estrella, un diseñador estrella, un dibujante estrella, un músico estrella, y vos lo despedís, tu empresa puede llegar a valer después nada, pero nada de nada, porque, vuelvo a repetir, los artistas son lo que le dan el valor a la compañía. Sin artistas no vale nada. Bueno, llegamos al problema de la distribución que tienen. Como dije, ellos hacían juegos muy asiáticos, culturalmente muy diferentes para lo que es el mercado occidental, ¿ok? Y quiero aclarar una cosa, no es lo mismo una empresa japonesa tratando de vender un producto a Estados Unidos o un producto a la Unión Europea que una empresa norteamericana, una corpo norteamericana, tratando de venderle un producto a China. Y uno de los grandes problemas que tienen estas corpos es que hace mucho, mucho tiempo que quieren meterse en el mercado asiático y que quieren ganar dinero y conquistar el mercado asiático y vender en China. Vender en China, vender y vender en China. Ellos quieren ganar plata en China. Buah, está bien, cosa de ellos. Pero resulta que en China hay una competencia muy fuerte de legítimos artistas asiáticos que hacen juegos para el mercado asiático. Es decir, vos no podés tratar de competir con programadores de cuarta, de segunda, contra verdaderos artistas legítimos que están ahí hace 20 o 30 años haciendo juegos. Es una locura, te van a comer vivo. Entonces, ¿qué les pasa? Les pasa que ellos, como ustedes saben, ellos venden bien. Como dije, no es que pierden dinero. Ellos hacen un stock de, por ejemplo, 1.000.000 de discos de un juego que ellos quieren vender. Y la primera vez van y se lo venden a los distribuidores, reciben el dinero, todo bien para ellos, es un gran negocio. Bien, el distribuidor vende ese producto a los comerciantes y después los comerciantes no lo pueden vender. Qué problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La próxima vez, la gente de las tiendas, de las cadenas que se dedican a vender esos productos, va a encargar menos cantidad de productos. Va a decir, no puedo vender, no sé, las 50 copias de ese juego que de los juegos de esta marca que te compré, porque la gente no los compra, no los quiere. Entonces, ¿qué pasa? Esos juegos no llegan a la gente y no se genera esa bicicleta que se tiene que generar de medios y de publicidad gratis extra que hay a través de YouTube, que hay a través de revistas, que hay a través de internet, etc. No se genera esa propaganda gratis.
Entonces cada vez, como ese comerciante no logra vender ese producto, la próxima vez encarga menos. ¿por qué? Porque si no, ese producto termina en un container. La próxima vez compra menos. A raíz de eso, el distribuidor compra menos también. Y a raíz de eso, la empresa, que es la que produce, tiene que producir menos. Y eso se ve relacionado después en el valor de acciones, se ve reflejado, perdón, en el valor de las acciones. Porque cuanto más vende la compañía, más vale las acciones de la compañía. Pero cuanto menos vende la compañía, menos valen las acciones. Entonces podemos decir que la crisis que tienen, ¿sí?, es una crisis que no se ve reflejada en dinero, por lo menos no en efectivo, ¿sí?, o no en crédito. Se ve reflejada en el valor accionario de esas compañías. Por ejemplo, para darte una idea, Microsoft compró Mojang, o Mojang, como te guste, porque tenían ese juego Minecraft. ¿Bien? Mojang hizo Minecraft, a Microsoft le gustó y pagaron $100 millones por Minecraft y por Mojang, o Mojang, como te guste pronunciarlo. Pero ¿qué pasa? Que no lograron retener a los empleados. Los empleados son los que valen. Los empleados, la gente que tuvo la idea, es la que creó ese juego y es la que crea un juego que vale $100 millones. Si vos no tenés a esa gente, lo único que tenés es un logotipo y un montón de computadoras viejas. Es decir, si ellos hubieran invertido en crear su propio estudio de videojuegos, hacer su propio estudio de videojuegos, hacer un videojuego que salga a competir con esa gente, si hubieran contratado a esas personas en primer lugar para que les hicieran juegos, habrían ganado toda la plata para ellos, ¿bien? Pero en lugar de ellos tienen esa mala actitud de ir y comprar compañías que tienen éxito, que ellos creen que tienen éxito, o que tienen un éxito muy pasajero. Y ese éxito pasajero que ellos buscan es perder plata. Así de simple. Otro ejemplo, Nintendo. Disney compró el 51% de las acciones de Nintendo. Se pusieron a hacer juegos de mala calidad, con gente que no es artista. Bajaron lo que vendría a ser la calidad del producto, y por consiguiente, esos juegos no se vendieron lo que se tenían que vender, y ahora Nintendo vale mucho menos de lo que valía antes. Bueno, la actitud creo que está bastante clara. La manera esa de comprar no va. Algo parecido es lo que le pasa a Sony Entertainment y sus empresas japonesas asociadas. Los japoneses son muy conservadores. Los japoneses no contratan gente que no sea de otros países. Y por eso tienen una crisis también artística. En lugar de contratar por ahí un latino, un alemán, un ruso, un chino, cualquier artista de valor, ¿sí?, ¿qué hacen? Contratan japoneses programadores así de escuela. Y entonces lo que tienen es un problema bastante parecido al que tienen las corporaciones norteamericanas. ¿Bien? El problema es que por ahí la diferencia es que la corpo japonesa tiende a vender a Occidente en lugar de tratar de venderle a China. Entonces por eso están un poquitito mejor parados o son un poquitito más estables. Es distinto, ¿sí? Son distintas las leyes que hay entre el mercado, entre lo que vendría a ser venderle al mercado occidental, por así decirlo, o venderle a Estados Unidos y Europa que venderle a China. Hay dos factores importantísimos en esto además. Es que uno, técnicamente todos los videojuegos son ilegales en China. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero sí. Si ustedes ven las normas, las regulaciones que tiene el gobierno de China para con los videojuegos, ellos pueden prohibir el videojuego que ellos quieran cada vez que ellos quieran. O sea, tienen todo un embrollo legal ahí con China, que es un problema. China se puede decir que es un país con una doble moral. Por un lado, te dicen, legalmente, te dicen que ellos van a prohibir y hacer todo lo que ellos quieran con el tema de los videojuegos, que si vos afectás su cultura, que si vos pones animales que hablan, que si vos haces esto, que si vos haces lo otro, te lo van a censurar y te lo van a bloquear. Pero por otro lado, ellos son los mayores productores de consolas de videojuegos. Entonces hay como una doble moral ahí. Por otro lado también hay
lo que vendría a ser un desaceleramiento en lo que vendría a ser la producción de microprocesadores para computadoras y consolas de videojuegos. Eso realmente no los afecta tanto, por lo menos por ahora. Hay un desaceleramiento, hay lo que vendría a llamarse la crisis de los chips, pero es para otro video, no tiene nada que ver exactamente con los videojuegos, pero sí hay un desaceleramiento en lo que vendría a ser las velocidades de microprocesadores, ¿sí? Hemos llegado a lo que vendría a ser casi un tope en lo que vendría a ser la miniaturización de los componentes. ¿Mm? Yo no estoy muy enterado del tema, así que no te lo puedo explicar, pero la miniaturización de los componentes, lo que vendría a ser el microprocesador, como que no lo pueden seguir haciendo más chiquitito, por lo menos por un tiempo, y es debido a eso que no se van a producir o no va a haber grandes avances, o no se espera que haya grandes avances en materia de microprocesadores de acá a unos 10 años. Va a seguir habiendo nuevos microprocesadores cada 2 años, como siempre, ¿sí? Pero el avance tecnológico no va a ser tan drástico, tan guaso como fue el cambio de lo que eran los Intel básicos elementales en MHz a los MMX, ni el cambio tan brutal que fue pasar de esos MMX a los Pentium 3, bueno, ni lo que vendría a ser ahora mismo el cambio que hubo entre aquellas computadoras, las 1500 a las Dual Core, por ejemplo, ¿sí? Ahora las Quadra Core, ¿sí? No es que va a haber un cambio así bruto, ¿sí? Por lo menos no se espera de acá a 10 años eso. Se espera que la tecnología se mantenga más o menos como está y que cada vez le agreguen más núcleos y que cada vez tal vez le agreguen más hilos de proceso y más inteligencia artificial y cosas por el estilo, pero no va a haber lo que vendría a ser un incremento bestial y un cambio directamente de arquitectura en materia de microprocesadores, y eso los podría llegar a afectar un poquitito. Pero vuelvo a repetir, el problema lo tienen solamente esas 4 corporaciones, porque cuando ponemos en contraste lo que hacen las compañías pequeñas, la cosa cambia por completo. Por ejemplo, hubo un muchacho, un artista, en Estados Unidos que hizo un juego para Sega, que Sega es una consola vieja, una consola de los 90, una consola que, bueno, prácticamente ya no se vende, está obsoleta, que todo el mundo tiene guardada así en el ático. Este muchacho hizo un videojuego, pero él es un artista. Y entonces su videojuego, para que ustedes más o menos entiendan cuál es la diferencia, ¿no?, de ganancial entre lo que es una compañía pequeña o amateur y una corpo. El producto de este muchacho, el videojuego de este chico, vale $50. Y si vos vas a Epic, por ejemplo, o a, no sé, a Steam a comprar un videojuego de una de estas corporaciones, vas a ver que vale $15. O sea, el juego de una amateur o de una empresa pequeña, donde hay arte, donde hay creatividad, donde hay innovación, o tal vez no necesariamente innovación, pero sí mucha creatividad y trabajo artístico, artesanal, vale mucho, pero mucho más de lo que vale algo hecho genéricamente por programadores de escuela cualquiera que no estudió nada, que no sabe nada de videojuegos. Y bueno, más o menos espero que con eso hayan entendido cuál es el tema de la crisis en los videojuegos, cuál es el problema, un problema de CEOs, un problema de actitud corporativa, un problema artístico, un problema de leyes de inmigratoria, por así decirlo, porque si los artistas pudieran ir a Estados Unidos a trabajar, por lo menos, ellos los podrían contratar y tener buenos artistas. ¿Qué tanta diferencia puede haber? A ver, vamos a aclarar una cosa. ¿Qué tanta diferencia puede haber entre contratar al artista y no contratar al artista? Brutal. La diferencia es galáctica, gigantesca. Para que ustedes se den cuenta de qué les estoy hablando. La compositora, por ejemplo, de Chrono Trigger, la chica que hizo la música para ese juego. Esa música después se vendió por separado, se hizo su propio CD y ganó $10 millones nada más que en ventas del CD de la música. No del juego,
solamente de la música, porque la artista, la creadora, la compositora de esa música, es una genio de la música. Una genio del arte, de la composición para videojuegos. Entonces esa música vale muchísima plata. Y ahí radica el verdadero valor de las empresas y de las compañías de videojuegos. Los artistas. Las computadoras no valen nada. Las computadoras, cualquiera tiene una computadora. Cualquiera puede comprar una computadora para hacer juegos. Hasta yo, si quiero, me puedo poner a hacer un juego en esta computadora. Entonces, el genio creativo es lo que vale en una compañía. Ellos contratan gente sin genio. Ellos no invierten. Entonces, lo que puede pasar, la única forma de arreglar el problema que ellos tienen, esa crisis que ellos tienen, es dejar de economizar, por así decirlo, en trabajadores y empezar a invertir en artistas. Gastar dinero en artistas. El asunto es que ellos, como dije, esa actitud que ellos tienen de echar gente o de comprar empresas, no es lo mismo de decir, voy a crear mi propio estudio, voy a invertir plata en contratar nuevos artistas y voy a hacer videojuegos con esos artistas. Les voy a pagar bien y los voy a tener trabajando para mí. Es completamente distinto. Si esa fuera la actitud de ellos, seguramente estarían ganando muchísimo dinero. Entonces el problema que ellos tienen, uno se lo crearon ellos, tienen CEOs viejos, tienen una mala actitud corporativa, tienen el problema de los chips, que hay un atraso ahí en los chips, tienen un problema en la cadena de distribución, con las ventas, y tienen una mala mirada de mercado también, es decir, han cometido muchísimos errores durante décadas, y por eso tienen los problemas que tienen. Esos problemas no son así espontáneos, que surgen porque sí, y no funciona así. Y bueno, gente, espero haberles más o menos explicado más o menos por dónde viene el drama. Espero que les haya gustado el video. Y no creo que me falte nada, aclarar nada. Creo que lo dije todo. Hasta el próximo video.